Amigas y amigos, hoy es miércoles 10 de febrero. Como siempre en Telediario tenemos las noticias más importantes de la jornada. 6 en punto de la mañana. Levántese y comience esta jornada con mucho ánimo, que nosotros le ponemos las noticias. Voto a voto se definiría candidatura que disputará segunda vuelta. Observadores internacionales se reunieron con los 3 finalistas, además de las autoridades electorales, para conocer sus inquietudes sobre el escrutinio final. Rostros nuevos y otros conocidos. La nueva asamblea estará polarizada. El resultado del escrutinio determina que UNES tendrá el mayor número de curules en este periodo. La vacuna desarrollada por AstraZeneca no alcanza la efectividad esperada para la variante sudafricana. En ese país se detuvo la inmunización mientras se tienen resultados más concluyentes. Un duro golpe para África, que veía en esta alternativa más barata para combatir la pandemia. En deportes, Alfaro Moreno habla sobre las conversaciones e intercambios con el presidente de Mushugurruna. Descubra qué dijo en pocos minutos. Además, las últimas novedades del Australian Open. En lo internacional, Irán arrancó la vacunación contra la COVID-19 con el medicamento ruso Sputnik V, el primer paso para contener una pandemia que ha golpeado duramente al país, donde se han contabilizado más de 1.4 millones de contagios y 58.000 fallecidos. Comenzamos. Los candidatos a la presidencia de la República, Yacu Pérez y Andrés Arauz, mantuvieron una reunión con los observadores de la Organización de Estados Americanos y con los vocales electorales. La presidenta Diana Tamaín les garantizó transparencia en los resultados. Llegó más tranquilo al Consejo Nacional Electoral el aspirante al sillón de Carondelet por el movimiento Pachacutic, Yacu Pérez. Dice que se mantiene atento al voto a voto que ingresa al sistema de transmisión y publicación de resultados. Lo hizo acompañado de Manuela Pic, su pareja. Ya no más divisiones. Queremos apostar por la reconciliación y por la unidad de todos los ecuatorianos. Se reunió con observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, y los vocales del Consejo Nacional Electoral. Eso garantiza que podría haber un proceso transparente, este proceso electoral sea transparente. Pérez planteó sus inquietudes sobre los resultados. El lunes señaló que se fraguaba un fraude en su contra y que las cifras obtenidas por sus candidatos al Parlamento no coincidían con las conseguidas para la presidencia. Reconteo de estas mesas rezagadas, mesas con novedades en Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos y alguna otra provincia, que son en donde nosotros levantábamos alguna suspicacia. Y precisamente en Manabí nos dan a conocer que nosotros en este reconteo estamos recuperando votos. La titular del CNE, Diana Tamaín, garantizó transparencia. Este Consejo Nacional Electoral se mantiene y se mantendrá respetuoso. Pérez hizo un llamado a sus bases a estar vigilantes. El correísmo tiene pánico que nosotros lleguemos a la segunda vuelta, más que el mismo, creo que Guillermo Lasso, sino es el correísmo, porque sabe que a Guillermo Lasso lo va a vencer fácilmente, pero a nosotros se vuelve cuesta arriba. A nosotros es muy difícil que nos venzan. Ante el llamado que hicieron varios dirigentes del movimiento indígena para una movilización hacia Quito, ahora responde así. No, hemos dicho que no vengan a Pichincha porque no queremos ni siquiera dar apariencia de un octubre que no fue nada beneficioso para nadie. Entonces nosotros llamamos a la paz, a la reconciliación, y tenemos que ser coherentes entre lo que les decimos y lo hacemos. Luego, el turno fue para el candidato del correísmo, auspiciado por la Alianza UNES, Andrés Arauz. Arribó a la sede del órgano electoral con varios asesores de campaña. Frente a los observadores y autoridades, expuso sus preocupaciones y preguntas frente al procesamiento de las actas que restan y el análisis de aquellas que tienen novedades. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Las delegaciones de observadores electorales entregaron sus informes, pidieron a los candidatos que pugnan por la segunda vuelta esperar los resultados oficiales y recomendaron cautela al Consejo Nacional Electoral frente al estrecho margen del conteo rápido. Además, destacaron la participación de los ciudadanos en las urnas, pese al peligro de un contagio masivo. Con un llamado a las organizaciones políticas a esperar con paciencia el conteo final,
que definirá al segundo participante del balotaje, terminaron el trabajo los observadores internacionales del proceso electoral. La inconsistencia en las actas no significa necesariamente un fraude. Por lo tanto, sí les pido a los partidos políticos que aquí es donde tienen que tener especial atención, es en el conteo definitivo. Llama a ser terriblemente cautos a los actores políticos y no echar el peso de este tipo de asuntos a la administración electoral. Se refirieron a los resultados del conteo rápido y a la proyección de resultados con votos reales que dieron a conocer los vocales. Tal vez cuando haya ese empate técnico entre dos candidatos, en algunos países lo que suele hacerse es dar porcentaje de participación, el del mayor número de votos, y si hay un empate técnico entre los dos, quizá puede ser recomendable no decir exactamente las cifras. Yo en lo personal y por la experiencia de otras elecciones, tengo muchas dudas sobre el tema de los conteos rápidos, ¿no? Porque es un conteo no vinculante, es un dato que efectivamente puede llevar alguna información, pero a veces esa información puede ser contradictoria. Desde el Parlamento andino, Adolfo Mendoza recomendó al CNE establecer una estrategia que evite que se genere una distorsión si se realiza nuevamente un conteo rápido. Que permita sortear las dificultades de aquellos intentos de incidencia de actores políticos y mediáticos de imponer algunas agendas en el orden mediático. La jefa de la misión de la Organización de Estados Americanos, Isabel de Saint-Malo, dijo que en la recta final del escrutinio es fundamental la entrega de información a tiempo. Que los procedimientos en curso se lleven a cabo con total transparencia y apegados a derecho. Es crucial que se proporcione información puntual y fluida en esta etapa postelectoral. Referente a la jornada, los expertos destacaron la participación ciudadana que salió desde muy temprano a ejercer su derecho al voto y el respeto de los protocolos de bioseguridad. La gente quería votar, la gente quería marcar el futuro y el presente de este país. Que de la última elección que había participado el 70% de los ecuatorianos, haber llegado a algo más del 80%, no solo es una cifra histórica. Hicieron hincapié en la falta de delegados de movimientos y partidos políticos en los recintos. Y solo con veedores uno puede reclamar si cree que en un proceso hubo algún tipo de irregularidad. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Un mensaje populista y carente de sustento práctico. Así califican dos analistas al modelo correísta de Andrés Arauz y el de los posibles dos finalistas Lasso y Pérez. Coinciden en que el Partido Social Cristiano y Creo son los grandes perdedores de las elecciones. Resurgimiento de Pachacútec como fuerza política y una derrota del socialcristianismo como su líder Jaime Nebot a la cabeza es la interpretación del académico y filósofo Gonzalo Bonilla. Considera además que el triunfo del correísmo en el electorado de la costa tiene una lectura sociológica pero económica. Nunca nos podíamos haber imaginado primero que un serrano gane en la costa y con una ideología que de ninguna manera estaba acorde a ese espíritu emprendedor productivo que tiene por tradición Guayaquil y la costa en general. Los conceptos de la política con principios de Maquiavelo y del nazismo de Hitler, con las mentiras envueltas en propaganda política, han seducido a los electores más débiles intelectualmente, según Bonilla. Solamente basta preguntarnos cuándo estuvimos mejor, con el gobierno de Rafael Correa o ahora. El ciudadano común obviamente va a inclinar su balanza hacia el gobierno y hacia el partido dirigido por el hoy prófugo de la justicia, Rafael Correa, donde metía la mano en el bolsillo, digo en el propio, y sacaba dinero, pero sin darse cuenta que ese dinero era resultado del mejor precio que tuvo el Ecuador en muchas décadas, el precio del petróleo. Sin hablar de las ofertas demagógicas e irrealizables de Arauz, que contradicen, según él, la corrupción de su mentor Rafael Correa en 10 años de gestión. Criterio compartido por la activista en derechos humanos y abogada de familia Jessica Jaramillo, quien además observa con preocupación el vacío de estos candidatos en políticas de género y protección a la mujer.
Una mujer que no vive violencia, que tiene educación y que tiene salud, puede avanzar. Pero una persona o una mujer que tiene educación, que tiene salud, pero que no tiene paz y que vive violencia, seguramente su calidad de vida se va a ver mermada. Si los partidos políticos, si los asambleístas, presidente, vicepresidente y la gente que está en estos espacios de decisión no entiende la realidad de los ecuatorianos y desconoce nuestros problemas ya en el territorio, pues lamentablemente no va a servir de nada que lleguen a esos espacios. Lo de Javier Hervas tiene una lectura aparte y la catalogan como un outsider, pero con un pasado dudoso por pertenecer a la izquierda democrática que en su momento fue aliada del correísmo. No es gratuito que el candidato Hervas, que surgió con un potencial impresionante, ¿no?, guarde ahora silencio y no se manifieste ni con Lasso ni con el candidato Yacu Pérez. Lo cierto es que ambos analistas creen que la polarización de dos modelos antagónicos marcan la realidad política y de la radicalización de un modelo populista de Correa en la costa versus el indigenismo de izquierda de Yacu Pérez en el resto del país. Byron Galarza, Ecuador TV. Y pasadas las 14 horas de este 9 de febrero, la delegación del CNE en Guayas retomó el escrutinio de 1.700 actas que representarían un 20% de la votación. Número suficiente para determinar si Guillermo Lasso alcanza una votación importante o si Yacu Pérez podría consolidar su presencia en la segunda vuelta. Se dio inicio a lo que es este reconteo de escrutar por lo menos un poco más de 1.700 actas, que hablamos en cuanto a juntas, y es por eso que las personas se están distribuyendo de tal forma como ahorita bajo referencia de lo que significan las Fuerzas Armadas del Ecuador. En este momento estamos instalando los equipos escrutadores para el recuento de inconsistencias en la provincia del Guayas. Nos hemos demorado alrededor de unos 30 minutos fuera del itinerario, debido a que hay que programar y pese a la complejidad de tener que avanzar lo más rápidamente en pro de que la ciudadanía tenga la información lo más pronto posible. Igual tenemos de por medio también el tratar de disminuir el riesgo con un protocolo de bioseguridad. Normalmente aquí se arman 100 mesas, ahora estamos armando solo 60 y estamos justamente en ese afinar de detalles junto con el director de la delegación, el director de procesos y los comandantes de las Fuerzas Armadas encargados de la seguridad. La idea es arrancar. Una vez que arranquemos tenemos programados 4 equipos escrutadores. Esta podría ser una jornada que arranque en las próximas 30 minutos y termine en alrededor de unas 16 horas. Y hasta Montecristi, donde está ubicado el centro de procesamiento de Manabí, llegaron las actas de los recintos de difícil acceso. Se instaló el pleno de la Junta con la finalidad de dar continuidad a la sesión pública permanente de escrutinio. Centro de procesamiento. Las tareas de validación y digitalización de actas continúan. En la zona externa e interna está desplegado un gran contingente de militares y policías. Han llegado las actas respectivas que fueron digitalizadas en los centros de digitalización de actas en cada uno de los recintos electorales que tuvimos enlaces. Estas han sido ingresadas al archivo de la delegación del CPE para luego ser ordenadas. Además, este lunes, con resguardo de Fuerzas Armadas, también llegaron los kits electorales de los recintos de complicado acceso de la provincia. Esta etapa se dio en presencia de los delegados de las organizaciones políticas. Esperemos tener en todo el transcurso de la semana ya los resultados, en el hecho de que tenemos que hacer reconteo de las actas que tienen inconsistencia numérica o que falta de firmas, y en ese sentido trabajaremos permanentemente conjunto con la Junta Provincial Electoral para que este proceso salga de feliz término. En la provincia ya están definidos los 9 curules virtuales para asambleístas. Es la Alianza Unión por la Esperanza, que tiene mayor porcentaje. Mientras tanto, en Manta preocupa el posible incremento de casos tras el proceso de elecciones, pero también el feriado que se aproxima. Las autoridades del cantón recomiendan ampliar el personal para controlar que los habitantes cumplan con las medidas de bioseguridad en medio del desarrollo de sus actividades económicas. A pesar que en Manta se desplegó un gran contingente para las elecciones generales, hubo aglomeraciones, lo que preocupa y mantiene en alerta a las autoridades ante un aumento de casos de COVID-19. Ya en la realidad y en la práctica encontramos
que toda la ciudadanía se apostó en los centros electorales, en donde tuvo que hacerse colas muy largas de mucha gente. La gente salió, en el análisis que hicimos, que la gente salió por la mañana en gran cantidad. Ya por la tarde, después de las 2:30, 3 de la tarde, pudimos ya generar una situación mucho más holgada, en donde ya incluso a las 4:30 había casi nada de votantes. Llaman a tener en cuenta que enfrentamos una crisis sanitaria. Nosotros mismos que tenemos que tener, digamos, respeto por nuestra vida. Hay que tener un poco más de responsabilidad nosotros como seres humanos. Debemos de cuidar la integridad por la ciudad. Pues ayer estaba mucha aglomeración. Para futuros escenarios, recomiendan incremento de contingente humano. Que si hay un nuevo proceso electoral, tanto el CNE como las instituciones que también ayudamos al proceso, tendríamos que reunirnos para mirar y evaluar qué fue lo que pasó y en función de eso dar una mejor solución a todas estas problemáticas. La Mesa de Salud también ha puesto en evidencia sus preocupaciones por las actividades seguidas y que son espacios de aglomeraciones. Este problema de las elecciones tenemos que ver cómo se dispara aquí a 3-4 semanas, pero tenemos inmediatamente el carnaval, que había que ver a través del COE cantonal qué decisiones se van a tomar para poder evitarlo. El COE cantonal aún no se ha reunido, se reunirá en los próximos días, y en función de esas realidades, de esas decisiones que se tomen, es que vamos a ver cómo podemos contener sí o no el nivel de contagios. Pero hay sectores que son los más afectados y con ello dar a conocer prohibiciones se torna complejo, pues las necesidades son cada vez mayores. Y ya se tiene una idea clara de cómo se integrará la próxima Asamblea Nacional. Tendrán su respaldo los candidatos que todavía tienen posibilidades en la carrera presidencial. Se lo contamos en la siguiente nota. Con más del 99% de actas escrutadas, la próxima Asamblea Nacional la integrarían 49 asambleístas de Unión por la Esperanza, 27 asambleístas de Pachacutic, 18 asambleístas de Izquierda Democrática, 17 asambleístas del Partido Social Cristiano, 12 asambleístas de Creo y 14 asambleístas de otros movimientos nacionales y locales. Será, como se esperaba, un poder legislativo fraccionado sin una mayoría consolidada, según explica Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y vocero de su observatorio legislativo. Asimismo, algo que llama la atención es el hecho de que César Litardo, actual presidente de la Asamblea Nacional, no haya logrado la reelección. Sin embargo, creo que también existen personas que lograron llegar a la Asamblea con cierta trayectoria política, como por ejemplo el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, o incluso Guadalupe Llori, no ex perseguida o más bien perseguida por el expresidente Correa. Para aprobar leyes se necesitan 71 posturas similares y ningún partido alcanza a cubrir este número. Eso hará que los legisladores se vean obligados a lograr consensos. Andrés Jaramillo, analista político, se pregunta si los elegidos tendrán la madurez política, la voluntad y la preparación para hacerlo. En la medida en que estos grupos o estos espacios provinciales, locales, estos cacicazgos, entiendan la urgencia de tener una Asamblea Nacional que realmente sea pragmática, creo que puede o podemos pensar en un escenario que sea beneficioso para él. Sin embargo, si es que caemos en las viejas prácticas, te doy mi voto a cambio de, lo que terminaremos es viendo algo muy parecido a lo que hemos visto en los últimos años. De acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la sesión de instalación de la Asamblea Nacional estará presidida por los 3 asambleístas con mayor votación consolidada, que tras las elecciones del pasado domingo serían Pierina Correa de UNES, Salvador Quispe de Pachacutic y Vilma Andrade de la Izquierda Democrática. Y sobre la relación del legislativo con el próximo presidente, dependerá mucho de quién gane el balotaje. Será más complicado para Guillermo Lasso que para Yacu Pérez por el número de curules de sus agrupaciones políticas, pero tampoco tan sencillo para Andrés Arauz, que aunque tendría más respaldo, no es suficiente para que los proyectos impulsados por el Ejecutivo se tramiten con agilidad. Pero hay responsabilidad de los ciudadanos que comprendamos que nuestra labor en democracia no solo era elegir autoridades como lo hicimos el pasado domingo, sino continuar nuestro control social al respecto del mandato que hemos otorgado a estas autoridades, para que de esta manera se busque que la legislación y la fiscalización se la haga de manera responsable. El 14 de mayo, 137 rostros, algunos conocidos y otros nuevos, ocuparán sus curules por el periodo 2021-2025. Vanessa Hervás, Ecuador TV.
6 de la mañana, 20 minutos. En otros temas, el presidente Lenín Moreno remitió el lunes 8 de febrero a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la defensa de la dolarización que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero. Esta iniciativa deberá ser tratada con el carácter de económico urgente, es decir, en un lapso de 30 días, por lo que el Consejo de Administración de la legislatura deberá calificarlo inmediatamente. En marzo deberá ser aprobada o negada la propuesta de reformas que el gobierno ha denominado Ley para la Defensa de la Dolarización que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero. Para esto, el Consejo de Administración Legislativa CAL deberá reunirse toda vez que volvió a tener quórum reglamentario al finalizar la etapa de campaña electoral. Tendremos que, con el informe de la UTL, Unidad de Técnica Legislativa, calificar el proyecto de ley de urgencia económica. El siguiente paso es direccionar a la Comisión de Régimen Económico. Esa será mi posición en el CAL. Cuando la Comisión Legislativa se haya seleccionado, deberá iniciar el proceso de socialización. Invitando actores tanto públicos como privados para que enriquezcan el proyecto de ley. En el lapso de 30 días deberá ser aprobado o negado el proyecto de ley de urgencia económica. Esto es máximo hasta el 10 de marzo. Para el analista económico Fausto Ortiz, el Banco Central administra fondos de terceros y nos detalla: Ministerio de Economía y Finanzas, 2.000 millones de dólares. Especies monetarias de circulación, 79 millones. Encaje bancario de banca pública y privada, 7.000 millones. Recursos de los GATS, 1.500 millones. Y cuenta corriente única, 2.000 millones de dólares. Todo esto suma aproximadamente 13.000 millones, que corresponde a pasivos de corto plazo. Y tiene unas reservas internacionales que más o menos equivalen a la mitad, el 50%, es decir, tiene reservas internacionales hasta la semana pasada de unos 6.500 millones de dólares. Esta brecha entre reservas internacionales y pasivos a corto plazo es lo que pretende corregir las reformas al Código Monetario. Y eso estaba respaldado o estuvo respaldado hasta noviembre del 2008, donde había 100% equilibrado las reservas internacionales y los pasivos. El gobierno anterior lo que hizo fue eliminar el sistema de balances. La idea es equilibrar los balances y dar mayor tranquilidad a la economía sin poner en riesgo la dolarización, señala Ortiz. Restringir que el Banco Central le otorgue financiamiento al gobierno nacional. ¿Ya? El financiamiento que tenía en el pasado carta abierta, que llegó a tener el Banco Central que recibir más de 5.000 millones de dólares en bonos del Estado, a cambio de la liquidez que se la tuvo que financiar al presupuesto del Estado, y el presupuesto del Estado que no puede pagarle al Banco Central de sus recursos, ¿no? Y tanto fue que no pudo pagarles, que tuvo que entregarle más de 2.200 millones de dólares en acciones en la forma de dación en pago de CFN y otras instituciones financieras. El proyecto de ley establece que estas acciones que fueron recibidas por el Banco Central serán devueltas a la cartera de finanzas. Aquí se planteará un cronograma de pagos y con eso devolver los niveles de liquidez que tenía el Banco Central. Ana María Suárez, Ecuador TV. Y según el candidato Andrés Arauz, el proyecto económico urgente enviado por el gobierno para que la Asamblea apruebe una legislación que blinde al Banco Central de toda interferencia política en su gestión no sería legítimo, y advirtió que la próxima legislatura deberá desmontar esa ley de ser aprobada. No vamos a permitir que dejen cambiada la normativa para que cuando llegue un gobierno soberano representativo de su pueblo no pueda modificar las normas relativas a la reestructuración de créditos. Si es que este gobierno logra aprobar esta ley de privatización del Banco Central, dejaría sin instrumentos efectivos para que un siguiente gobierno pueda aliviar la enorme carga de endeudamiento que están sufriendo las familias ecuatorianas y los empresarios honestos de nuestra patria. Si es que logran aprobarlo a través de estos mecanismos ilegítimos, la siguiente asamblea tendrá que revertirlo lo más pronto posible, porque no puede atentar tan directamente contra la Constitución de la República del Ecuador. Recordemos que este proyecto de ley tiene ya acciones constitucionales que han sido presentadas tanto por el propio bloque de asambleístas como por organizaciones de la sociedad civil, porque atenta directa y expresamente en contra de los artículos 302 y 303 de la Constitución de la República.
Mucha atención a los siguientes 16.300 vacunas contra el COVID de la farmacéutica Pfizer llegarían al país el próximo 18 de febrero y la aplicación de la segunda dosis a quienes fueron vacunados iniciaría esta semana. Así lo indicó el Comité de Transparencia del proceso de vacunación. En su informe recomendó al gobierno sumar más profesionales de la salud para acelerar la inmunización de la población. El jueves 18 de febrero llegaría al país un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para el personal que continúe en la primera línea de riesgo de contagio del virus. 30 días después del arribo de las primeras 8.190 dosis, el anuncio lo hizo el Comité de Transparencia que conformó el gobierno para el plan piloto de vacunación. Y de acuerdo al anuncio oficial, llegará otro lote importante de vacunas que equivale al doble del primer lote que llegó, con lo cual se garantizaría completamente la segunda dosis de las personas que recibieron la vacuna. Esta semana iniciaría la aplicación de la segunda dosis de inmunización de los profesionales de la salud y adultos mayores. Se aplicarán a las personas que recibieron la primera dosis en la semana 1 y parte de la semana 2. Es equivalente al lote de reserva aproximadamente de 1.600, casi 1.700 dosis que están todavía en stock. El Ministerio de Salud informó sobre la fase 0 de vacunación hasta el pasado 4 de febrero. A través de un boletín, explicó que ha suministrado la primera dosis a 6.228 ecuatorianos, 5.976 al personal de 99 hospitales de la red pública y privada y a 252 adultos mayores. Los expertos visitaron 20 instituciones, 18 hospitales y 2 centros gerontológicos de 4 provincias del país. Destacaron el riguroso respeto de la cadena de frío y los protocolos. Insistieron en la creación de un registro único de personas inoculadas. ¿Cuál sería el paso más importante para nuestro país? ¿Cómo vamos a asignar las vacunas? ¿Cómo vamos a dar citas a los vacunados? El comité emitió un informe que fue remitido al presidente de la República, a la vicepresidenta de la República y al ministro de Salud, en el que muestra su preocupación por una segunda ola de contagios, producto de las festividades de diciembre y el proceso eleccionario. No vamos a ver disminución en la ocupación de camas hospitalarias todavía. Tampoco vamos a ver disminución en mortalidad, porque el proceso de la enfermedad dura. Y las medidas a aplicar para los feriados que se avecinan de Carnaval y Semana Santa con el propósito de aplanar la curva. El virus va a estar con nosotros muchísimo tiempo y aún vacunados, las personas vacunadas pueden infectarse y no desarrollar la enfermedad, pero pueden seguir infectando. Entonces la nueva realidad es que la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos y el unir grupos pequeños y evitar aglomeraciones van por muchísimo tiempo, posiblemente 2 años más. Solicitaron la participación de los profesionales de la salud de todos los sectores para acelerar el proceso de vacunación y la posibilidad de que se abran otros distribuidores de las vacunas. La apertura de la importación de vacunas, ¿no es cierto?, para el sector privado y otros sectores. Es bien importante, mientras más centros y calificados puedan hacer esto, más rápido lo vamos a hacer, que es el propósito fundamental, que es terminar la vacunación nuestra de todos los ecuatorianos lo más pronto posible. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Estudios preliminares no concluyentes determinan que la vacuna de AstraZeneca Oxford no tendría la efectividad esperada en los pacientes contagiados con la variante sudafricana. Y en ese país, precisamente, el gobierno suspendió la inmunización hasta contar con más evidencia. ¿Cómo afecta esto al Ecuador? Se lo explicamos de inmediato. Con más de 1.4 millones de casos positivos de COVID-19, Sudáfrica es uno de los países más afectados por la pandemia en África. La vacuna de AstraZeneca es la primera que llegó a su territorio. Sin embargo, en medio de la esperanza que genera la inmunización, el gobierno tuvo que detener la aplicación del compuesto. ¿Por qué se tomó esta decisión?
Una de las 3 variantes recientemente identificadas del SARS-CoV-2 se registró en ese país y por ello lleva su nombre. Se trata del linaje B.1.351. Al parecer, la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford no sería tan exitosa para combatir a esta forma del virus. El director del Centro de Investigación de la UTE, Manuel Valdeón, explica que el antígeno de la vacuna no es igual al antígeno de la variante y por ello la respuesta inmunitaria no es efectiva. El virus mutó y cambió la proteína S, entonces el sistema inmune no le reconoce específicamente a ese cambio. Ese es el problema, se escapa del reconocimiento. Por el momento, la evidencia científica no es clara ni contundente, pero los primeros estudios advierten que la vacuna de AstraZeneca cae hasta el 22% de eficacia en los casos leves y moderados desarrollados por la variante. Mientras se desarrollan más investigaciones, Sudáfrica estudia otras opciones. Un duro golpe para el continente que veía en esta opción, más barata y menos complicada en su distribución que la de Pfizer, la salida a la crisis sanitaria. Vacunando a unos poquitos ha puesto en riesgo al resto, porque esas poquitas personas que se vacunaron y en donde el virus cambió, puede diseminarse este virus y entonces causar un problema grave en toda la sociedad. Por eso es bien importante que la vacunación se haga en el menor tiempo posible. El epidemiólogo Marcelo Aguilar recuerda que mutar es parte de la naturaleza de estos microorganismos y precisamente la fase 4 de toda vacuna tiene que ver con la detección de efectos secundarios y novedades en la aplicación masiva de los compuestos. Es una fase de vigilancia intensiva, entonces la producción, la fabricación de vacunas tiene esa previsión, esa posibilidad de ir ajustando sus vacunas frente a las poblaciones de virus que van circulando. Ciertamente eso es una dinámica habitual en algunas de estas enfermedades respiratorias. La noticia, a criterio de los especialistas, debe poner sobre alerta a las autoridades sanitarias del Ecuador, ya que a estas alturas la variante circula por todo el mundo. Recomiendan secuenciar más casos para determinar si llegó o no al país, sobre todo porque las 885.600 fórmulas que llegarán de la iniciativa COVAX a partir de marzo serán de esta farmacéutica. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Revisamos otros temas. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria dispuso que la ivermectina solo podrá venderse con receta médica obligatoria y anunció controles en el país. El uso de este medicamento en el tratamiento contra el coronavirus no está científicamente comprobado. La ivermectina es un antiparasitario. Aunque se han realizado innumerables investigaciones científicas sobre su uso para contrarrestar los efectos de la COVID-19, no existen resultados que garanticen una reacción favorable en su tratamiento, con el fin de controlar el consumo de este medicamento, que debe ser administrado en dosis adecuadas. Para evitar efectos adversos en la salud de los pacientes, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria dio a conocer las conclusiones de la Sociedad Ecuatoriana de Farmacología y el consenso multidisciplinario del tratamiento de la COVID-19 que determinan que no existe evidencia suficiente a favor o en contra del uso de la ivermectina para el tratamiento del coronavirus. No se recomienda su uso en ninguna fase de la enfermedad. Los establecimientos farmacéuticos deben solicitar la receta médica obligatoria para la venta al público de los medicamentos que contengan ivermectina. La ARCSA se encargará del control de esta medida, cuyo incumplimiento provocaría clausuras y multas económicas establecidas en la Ley Orgánica de Salud. Valeria Villarroel, Ecuador TV. En un comunicado de prensa, la Secretaría de Salud del municipio rechazó la resolución de la Fiscalía de incluir a la secretaria Jimena Barca y a la coordinadora técnica Linda Guamán dentro de las investigaciones sobre actos de corrupción en la adquisición de pruebas PCR realizadas en abril pasado. El proceso, que aún está en indagación previa, tenía previsto cerrar este viernes, pero luego del allanamiento de las autoridades a las oficinas de la Secretaría se extendió. El comunicado de esta dependencia municipal dice textualmente: jamás hemos consultado información dentro del proceso de investigación y que la misma está siempre disponible de manera pública cada vez que el organismo judicial requiera. Desde el mes de julio hemos luchado por cuidar y salvaguardar la salud de los quiteños y seguiremos haciéndolo. El comunicado finaliza con una defensa de los tribunales y probarán también su inocencia, así como el resarcimiento de su honra y buen nombre.
Nos quedamos en Quito, donde el colapso de un muro en La Bota, en el sector del Comité del Pueblo al norte de la urbe, dejó 4 fallecidos y familias afectadas. El cuerpo de bomberos atendió la emergencia por más de 12 horas y dejaron en condiciones seguras este lugar. Un can del equipo de búsqueda y rescate fue clave en encontrar a las víctimas. Más de 12 horas de trabajo le tomó al Cuerpo de Bomberos de Quito liberar a 4 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros debido al colapso de un muro de contención en el sector de La Bota al norte de Quito. Luego de que a las 2:30 de la madrugada se recuperó a la 4ª víctima, de acuerdo a lo que nos habían informado los moradores. Hay que considerar que al inicio del evento las personas nos informaron que eran 4 trabajadores quienes estaban realizando actividades de albañilería en este sector, y obviamente cuando nosotros rescatamos a la 4ª víctima a las 2:30 de la madrugada, empezamos a cerrar la operación y desmovilizando a nuestro personal a las 4 de la mañana. Un equipo de 60 personas realizó las tareas de búsqueda que permitieron rescatar los cuerpos. Varios factores incidieron para provocar esta emergencia. Primero, las filtraciones de agua de las viviendas en la parte más alta de este sector de donde se encontraba este muro de contención. Y segundo, se estaba realizando también un movimiento de tierras de una manera antitécnica en la parte posterior de una de las edificaciones. El Cuerpo de Bomberos de Quito actuó mediante unidades de respuesta de Carcelén y Carapungo, unidad canina de la mitad del mundo, unidad de motorizados y 43 bomberos. Un elemento clave fue el apoyo de los canes de rescate. Lucky, uno de nuestros perros, fue el que realizó 2 marcajes. Y efectivamente, donde hubo estos 2 marcajes de nuestro can, fue donde constatamos ya con la búsqueda tecnológica a través de una sonda con una cámara que teníamos un cuerpo en el interior. Hay 2 viviendas que se encuentran comprometidas por el colapso del muro. Las familias fueron reubicadas y el lugar cercado por temas de seguridad. Son 2 viviendas en la parte superior. Una familia de 3 miembros, la otra familia de 5 miembros. Ellos pasaron ya la noche de familias acogientes. Lo que sufrieron daños, ambas viviendas, fueron de su cerramiento posterior. ¿Ya? Ese fue la más afectado, de hecho fue lo que se derrumbó. Ningún fondo de ayuda se ha activado hasta el momento para las familias afectadas, por cuanto esta emergencia fue provocada por un tercero, más no por factores naturales. Lo que sí ya hemos brindado a las familias es la asesoría a través de los abogados patrocinadores que tiene la empresa de seguridad para que comiencen el trámite correspondiente, legal correspondiente, para que puedan resolver esto a través de una vía legal con sus vecinos, que es el que generó el daño, porque él es el que debería reconocer las pérdidas que se ocasionaron. Los técnicos de la Dirección de Riesgos de la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito aún evalúan el lugar. Sin embargo, indicaron que el nivel de riesgo no es alto. Ana María Suárez, Ecuador TV. Y le contamos que el Comité de Comercio Exterior COMEX, organismo adscrito al Ministerio de la Producción, emitió una resolución en diciembre de 2020, mediante la cual se incrementa un arancel de entre 5 y 7% a la importación de televisores, lo que según el representante de las industrias ensambladoras de televisión en Ecuador, no tiene un impacto en el precio al consumidor local. Además, recordó que el sector industrial mantiene 1.500 plazas de empleo directo y 5.000 de forma indirecta. Lo que ha hecho el COMEX con vigencia a partir del 1 de enero, es generar el mismo tipo de arancel, es decir, un arancel fijo y un arancel variable en función del tamaño de los televisores para los televisores más grandes, pero únicamente para los televisores importados. El 86% de los televisores son televisores producidos en el Ecuador. Y de esos televisores importados, en su gran mayoría, el 97% son televisores de tamaños grandes que van dirigidos a un segmento de la población con mayor poder adquisitivo. El 76% de los televisores se producen en el Ecuador. Claro. Y esto genera alrededor de 1.500 plazas de trabajo directas y alrededor de 4.500 plazas de trabajo indirectas. Es un empleo de calidad, un empleo donde el trabajador asimila el conocimiento, la transferencia tecnológica, y se benefician asumiendo unas 4 miembros por hogar de alrededor de 24.000 personas.
400.000 clientes y abonados al servicio de CNT fueron atendidos solo en los primeros 6 meses de la pandemia. Sin embargo, desde diciembre miles de clientes acuden a las oficinas y centros de atención generando aglomeraciones y posibles contagios. En este sentido y para evitar nuevos focos, la funcionaria de la Telefónica pide a sus clientes usar los agendamientos web y evitar la presencia en oficinas, salvo en casos excepcionales. Escuchemos más. Toma una cita web, esperar alrededor de 5 o 10 minutos, no más. Okay. La gente que tiene una cita web tiene preferencia en la atención, obviamente porque se dio el tiempo de organizarse y poder tomar la cita. Así que no, la verdad, la gente que se queja obviamente es la que no hace fila, la que no hace la cita web y que obviamente tiene que esperar un poco para poder ser atendido. Tenemos aproximadamente el 60% de nuestros clientes todavía van con atención 60%. Sin cita. Sin embargo, en el año pasado, desde marzo... ¿Pero no se puede dejar de atenderlos? Por supuesto. Okay. No. Okay. Indudablemente siempre van a ser atendidos. El año pasado, entre abril y diciembre, atendimos a casi 400.000 personas a través de cita web, que eso es muy bueno. Poco a poco las personas... ¿De un universo de cuántos clientes, más o menos, para saber...? ¿De un universo de cuántos clientes? 2 millones aproximadamente. 6 de la mañana con 41 minutos. Tenis, automovilismo y fútbol son los deportes que generan noticia en esta mañana y nuestro compañero Arturo Barriga en Fanático nos contará de eso y más. Así que quédese en nuestra sintonía. Momento de una pequeña pausa aquí en Telediario.